Él creó la tierra, Él creó los cielos, y con mucho esmero al hombre creó. Él le dio la vida y cuidó de ellos. Cuando tuvo hambre, proveyó el pan, y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Luego el hombre andaba perdido en el mundo, albergando muerte en su corazón. Pero vino Cristo, derramó su sangre, los lavó con ella y los perdonó. Y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Digno eres, Señor y Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios por todas las edades, en esta hora de la tarde, por cada uno de nosotros que ahora nos encontramos dispuestos para participar del precioso mensaje de nuestro Dios en esta oportunidad. Y tenemos a bien un momento maravilloso en el que podemos presentarnos delante de usted, pueblo de Dios, amigos, hermanos y personas interesadas en haberse detenido justamente en este momento en la transmisión de esta prédica bíblica, de este momento bastante oportuno en el que ahora podemos disponer de un buen momento para disfrutar el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo fraternal desde las instalaciones de Canal TV Estrella, Canal 25, desde la ciudad de la entrada Copán hasta el resto de nuestro país y el resto del mundo entero a través de redes sociales, como ser nuestras páginas en Facebook, como ser TV Estrella .hn y también a tvestrella.org, y de igual manera el nombre de este es su programa Biblia Abierta en las cuentas de Facebook y en las cuentas de YouTube. Así que tenemos muchas formas de llegar a ustedes para que el glorioso mensaje de nuestro Dios pueda ser escuchado, pueda ser recibido de una forma bastante audible, con una muy buena señal, una nitidez, y sobre todo que pueda ser bastante claro el mensaje de nuestro Dios, que es la parte más relevante e importante en estos momentos, o el propósito de este su servidor y este equipo de producción que tenemos en TV Estrella. Así que nos disponemos ahora en el momento donde hemos de comunicarnos con nuestro Dios para pedir la dirección y la buena conducción de este programa. Y le vamos a pedir a Él que sea quien nos bendiga mientras estamos en el disfrute del mismo. De igual manera, agradecidos con nuestro Dios porque hasta ahora es posible que usted y yo podamos ser parte de los que ahora disfrutemos la enseñanza. No así otros que en el resto de nuestro país y en muchos otros lugares en el mundo entero, seguro que pasan por una u otra situación difícil, incómoda, pero que para nosotros es agradable. Mas para ellos solo nos queda seguir con nuestras rogativas, con nuestras peticiones, con nuestras acciones de gracias, con nuestra imploración a nuestro Dios, para que sea Él a través de su misericordia que les cobije, que les abarque. Es parte de lo que corresponde, y por eso hemos siempre de tener en mente cuál es el verdadero propósito de Dios en relación con nosotros, mayormente en este mundo. Así que
Ahora que gozamos de este momento, entonces disfrutamos de la enseñanza para encontrar en ella también la respuesta, el consuelo, el pronto auxilio de lo que estamos necesitando. Seguro que ahora somos nosotros beneficiándonos con ello, pero una vez que también aprendamos, entonces tendremos también la oportunidad de compartir con muchos más. Y se llegará el momento bastante oportuno también en el que tendremos la oportunidad de compartir cuando haya necesidad, pero también cuando haya suplimiento. Tendríamos la oportunidad de hacerlo cuando haya dolor, pero también cuando haya oportunidad de alegría o de felicidad. Así que unos de una manera y otros de otra, pero la mano de Dios se sigue moviendo en todo esto. La presencia de Dios sigue siendo presente en todo esto, independientemente del escenario que nos esté ocupando. Lo cierto es que Dios no deja de manifestarse. Ya hemos entendido su designio, ya hemos entendido su voluntad, sabemos cuál es el propósito por el que estamos atravesando. Nos vemos al rato, nos vemos a raíz de algún filtro, nos vemos a través de un proceso, nos vemos en un momento donde se está puliendo nuestra vida, donde nos toca demostrar todo lo que tenemos de Dios en nuestra vida, todo lo lleno y lo maravilloso que hemos aprendido de Él. Es momento, el pueblo de Dios es momento. Aquellos que nos llamamos ser siervos del Altísimo, de igual manera, aquellos que estamos en el llamamiento como hombres y mujeres para formar parte del discipulado y de los hijos y obedientes a Dios, es momento también de mostrar mucho de lo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Así que independientemente del escenario donde estemos, en el que nos estemos desarrollando, lo cierto es que es momento para manifestar la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, pero a la vez también es momento de glorificar, de honrar a nuestro Padre Celestial a través de nuestra voz, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de pensar en medio de difíciles situaciones. Y es por esto que ahora mismo pediremos a nuestro Dios un buen momento para que podamos, para que pueda quedar en sus manos la transmisión de este programa y puedan allí en casita recibir el precioso mensaje de nuestro Dios que cultivará sus vidas espirituales en Cristo. No antes recordándoles que hemos de preparar nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes, para que luego podamos ir específicamente a la base escritural. Nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición. He aquí, oh Dios, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, venimos dándote las gracias por la oportunidad que tenemos. Gracias porque tu misericordia, tu protección, tu pronto auxilio es para con nosotros. Ahora que tenemos la oportunidad de poder disfrutar esta transmisión, esta enseñanza que se dará a través de estos medios. Pero de igual manera, oh Dios, también colocamos en tus manos aquellas miles de personas, centenares de personas que se encuentran pasando momentos difíciles, situaciones incómodas. Muchos de tus hijos sufriendo y muchos de tus hijos también atravesando un proceso bastante difícil, bastante duro, riguroso. Muchos de ellos experimentando el azote de muchas cosas, pero sabemos, oh Dios, que tú estás con ellos, al igual que lo estás con nosotros, y que tanto a ellos como a nosotros nos haces aprender y nos das enseñanza y nos haces ver tu presencia, tu poder. Posiblemente no lo entendamos desde nuestra perspectiva, pero seguro que si vamos a las Escrituras y vamos con nuestra fe hacia ti, encontraremos la respuesta de la cual muchos estamos a la espera. Eterno Dios, rogamos por las familias, por nuestros hermanos en la parte norte del país, pero a la vez también rogamos por muchos otros más que se encuentran afectados. Y de igual manera rogamos por nosotros, que aunque no hayamos recibido el desastre de una forma tan significativa como muchos de nuestros hermanos en nuestro país, de igual manera para nosotros, para que seas tú también quien te manifieste y podamos también mostrar el amor de tu Hijo amado de nosotros para con ellos. Eterno Dios, por el momento en el que estudiaremos tu palabra, seas tú con nosotros en este momento para poder también encontrar el consuelo, la ayuda, el pronto auxilio a través de ellas. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Muy bien, es momento entonces de entrar en la exégesis de la palabra de nuestro Dios, ahora que nos damos la oportunidad
el espacio para poder disfrutar esta maravillosa tarde en esta enseñanza. Y quiero llevarles a las escrituras. Aparecerá en la parte inferior de nuestras pantallas el título para nuestro tema, con el cual nos familiarizaremos para entrar o sostenernos en un solo enfoque, en una sola mentalidad de sermón o de tema, para que sea así también de mucha ayuda en el momento que estemos disfrutando de ella. Quiero llevarles a 2 de Corintios, específicamente en el capítulo 4, vea conmigo, 2 de Corintios capítulo 4, específicamente del verso 16 en delante. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, 2 de Corintios capítulo 4, ahí con Biblia en mano en casa, seguro usted también se está llegando a ella y hojeándola y está cerca de encontrar 2 de Corintios capítulo 4 del verso 16 en adelante, después de la primera carta a los Corintios, antes de la carta a los Efesios. Ahora bien, a los Gálatas, perdón. Tenemos 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, escuchen esto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Tenemos con nosotros la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y en esta su segunda carta expresa a los hermanos corintios lo que ahora tenemos como título para nuestro tema. Revise con nosotros como título para nuestro tema en la parte inferior de nuestras pantallas, también lo vamos a conocer. Y dice, Corintios, no desmayemos. ¿De dónde sacamos la expresión? Bien, específicamente en el verso 16 del capítulo 4 de Corintios tenemos, no desmayemos. No desmayemos. La expresión del apóstol Pablo para los hermanos corintios. Es ahora mismo entonces que nosotros también nos hacemos un llamado al ánimo, a la fortaleza, al momento de continuar, al momento de levantarnos, al momento de proclamarnos en una ayuda de que nuestra fe crezca, de que nuestra fe aumente. Y por esto ahora mismo, desde lo mejor de nuestro Dios para con ustedes, a través de su servidor, yo también en el nombre de Jesús les animo y les digo, Corintios, no desmayemos. Refiriéndonos a que en este término utilizado de los Corintios se refiere a nuestros hermanos del primer siglo. Es como que ahora Dios nos esté diciendo, sustituyendo la expresión o la palabra Corintios, es como que Dios nos esté diciendo, hondureños, no desmayemos. Entradenses, no desmayemos. Copanecos, no desmayemos, ¿verdad? América Latina, no desmayemos. El mundo entero, no desmayemos. Pueblo de Dios, no desmayemos. Familia que nos encontramos en la obediencia a nuestro Dios, no desmayemos. No desmayemos, es la expresión de nuestro título, de nuestro tema en esta hora de la tarde. Y cuando el apóstol Pablo menciona a los corintios que no desmayen, en realidad venían de momentos o venía tratando
una situación difícil. Y a la parte a la que se le hace referencia de no desmayemos es justamente a la parte de fe. ¿Sabe? Seguro que nuestras comodidades, nuestros bienes materiales, nuestros enseres, nuestro estado de ánimo, nuestra situación económica y no sé cuántos asuntos más, ahora mismo estamos desmayados. Pero si todavía se conserva o preservamos la posición o la condición espiritual, si todavía nuestro espíritu está de pie, entonces a esta parte hagámosle esta expresión y digamos, no desmayemos. ¿Sabe? Es momento de que ahora también nosotros nos coloquemos en el momento más precioso, en la cúspide más alta de nuestra fe, en el momento precioso de poder disfrutar de qué es permanecer en la fe, en la confianza en el Señor. Y ahora lo que más necesitamos es no desmayar, aunque a nuestro alrededor hayan innumerables asuntos. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los corintios, en realidad estaban pasando situaciones semejantes a las nuestras, porque a todos nos corresponde en el mundo entero. Si no nos toca ser pasados por el filtro o por la zaranda o por el proceso o por la prueba de los asuntos sociales, de los asuntos económicos, de los asuntos políticos, académicos, personales, si no nos corresponde a través de crisis de salud o crisis nacionales o crisis de fe, si no nos corresponde de una, nos corresponderá de otra, pero es momento de que sepamos que podemos todavía depender de alguien que supera a todas esas crisis o a todas esas intemperies, independientemente del fenómeno o de la situación difícil por la que atravesemos. Es momento de tomar estas palabras del apóstol Pablo y aplicarlas a nuestra vida, y aplicarlas a la familia, y aplicarlas al matrimonio, y aplicarlas a la sociedad, aplicarlos al lugar o al entorno de trabajo, que ahora mismo podemos alimentarnos y podemos aumentar y podemos consolarnos con estas palabras divinas, y es: no desmayemos. Aunque nos corresponda, como dicen los antetextos del versículo 16 del capítulo 4, para que notemos de ello en el verso 8 del mismo capítulo 4, siempre la misma carta de Segunda de Corintios, solo para que vea que cuando el apóstol Pablo les dice en el verso 16, no desmayemos, ya antes les ha mencionado asuntos por los que los corintios han estado pasando. Note conmigo en el verso 8. ¿Qué dice? Escuche esto. ¿Qué? Estamos atribulados. Mire qué interesante. Estamos atribulados en todo. Mire, antes de decirle no desmayemos. Seguro que usted, mi hermano, no es fácil. A lo mejor desde ahí, desde la cabina o desde su set de transmisión, es fácil decirnos no desmayemos. Cuando el rato hemos está con alimento, cuando tiene su barriga llena, cuando no ha perdido nada y muchas otras cosas. Sí, y es bastante duro para mí ahora, he estado diciendo, cuando sé también que el amor de Jesucristo está en mí para con los necesitados, para con los que se encuentran en situaciones vulnerables. Pero solo quiero aportar, solo quiero abonar hasta donde Dios me permite. Y hasta donde me permite es llegar a su vida espiritual, llegar a su espíritu. Es la parte que necesitamos rescatar, y a partir de ahí Dios va a depender o Dios va a proveer lo demás, pero necesitamos fortalecer esa parte. Se ha derribado mucho, hemos perdido mucho, entonces habría que cuidar esa parte, la parte espiritual, la condición espiritual. A esa le apostamos ahora, de no desmayemos aunque hemos estado siendo atribulados en todo. Si vemos hacia la salud, hemos sido atribulados, duros golpes.
si hemos visto hacia hacia la economía también, si hemos visto hacia la parte social, si hemos visto la parte natural, todos ellos, en todo hemos sido atribulados, hemos sido atormentados, hemos sido golpeados. Al igual los corintios también cuando se les envió este mensaje. Y luego se les dijo, bien, pero hay algo que nos puede ayudar a sobresalir y a sobrereponernos y a tener resiliencia en esto de la tribulación. Y él dice, no angustiarnos. Es decir, nosotros nos angustiamos y perdemos batalla en esto de la tribulación. Ahora revise conmigo en el mismo verso 8, dice, mas no desesperados, no atribulados en todos, pero no nos angustiamos, no nos desesperamos. En el verso 9, perseguidos, que son parte también de las tribulaciones, de las angustias y de todas esas situaciones difíciles que vivimos en este mundo, aquí debajo del sol. Y es que la situación debajo del sol no es nada fácil, y mayormente para aquellos que vivimos por fe y aquellos que profesamos la vida de la fe, mayormente para nosotros. Porque es aquí cuando el mundo cuestiona y cuando el enemigo cuestiona. Incluso cuando nosotros mismos cuestionamos si no nos hemos llenado, si no hemos logrado entender el propósito de Dios de estas situaciones en nuestra vida. Del por qué el mal o lo malo, que de por qué lo desagradable o lo negativo. Luego, mucho antes de decirles no desmayemos, en el verso 10, les dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sabe? Hemos de entender que los obedientes en Cristo no solamente nos tocarán tribulaciones, angustias, persecuciones y todo este mundo de cosas desagradables, sino hasta ser capaces de llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, es decir, estar dispuestos hasta morir por la fe. Algo bastante inconcebible para muchos. ¿Cómo es posible que por aquel que soy devoto, por aquel que estoy sirviendo o que estoy siguiendo, y resulta que aún por tendré también que morir? Bien, es así como en los versos anteriores vemos una situación con los corintios desagradable. Una situación con los hermanos corintios donde estaban viviendo momentos angustiosos, con fenómenos de cualquier índole. Vuelvo una vez más a repetirlo: económicos, sociales, políticos, gubernamentales, personales, espirituales, matrimoniales, familiares. Todos ellos, de salud, de economía. Todo esto golpea la fe de los cristianos. Si golpea el ánimo de aquellos que no han venido a los pies del Señor, ¿cómo no va a golpear también los ánimos del obediente a Dios? Y más de que está con la esperanza y con la fe, dependiendo 100% de Dios. Pero es esto justamente lo que nos mantiene. Es entonces ahí cuando entra en juego, sigue el apóstol Pablo explicando a los corintios, y es cuando llegamos al verso 16 y les dice, por tanto, es decir, a partir de todo esto, independientemente de todo esto, pero por esta razón, por estas y muchas razones más, porque en este mundo vivimos atribulados, vivimos en apuros, vivimos angustiados, vivimos desesperados, desamparados, destruidos, derribados, pero todas ellas tienen algo que nos han de ayudar, y ese filtro y ese proceso va a ser, como decíamos en estudios anteriores, para crecer, para pulirnos, para manifestar el nombre de nuestro Dios, para glorificarlo, para honrarlo. Que en medio de las pruebas, que en medio de las tribulaciones, que en medio de los desastres, que en medio de lo difícil que es vivir, podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Podamos el ser agradecidos, el reconocer que nuestro Dios es nuestro Dios. Y es aquí entonces cuando el apóstol Pablo les dice a la altura del verso 16, por tanto, no desmayemos. No importa si estamos pasando esta u otra situación, pero asegurémonos de que nuestra fe sea la que nos mantenga sobre la zaranda, zarandeados de muchas maneras,
por todos lados, pero nuestra fe nos sostiene ahí y no desmayamos. Luego dice, antes, mire cuál es, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Un punto muy clave de parte del apóstol Pablo para con los hermanos corintios es, y que nos causa mucha tristeza, que nos causa mucho desánimo, que nos causa mucha preocupación, nos genera mucha ansiedad. ¿Sabe? Convierte todo esto que acabo de decir en un trastorno emocional y lo coloca también y nos hace claudicar y dudar a nivel emocional, a nivel espiritual, porque ya lo está logrando a nivel físico. Y es el deterioro físico, la vejez, el saber que ya no cuento con la misma fuerza de antes, con la misma visibilidad de antes, con la misma audición de antes, con la misma capacidad de cuando me encontraba con mi cuerpo joven. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, y por eso nuestro tema también, corintios, no desmayemos. Es decir, hermanos, no desmayemos. Congregación, no desmayemos. Familia, matrimonio, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior, refiriéndose al cuerpo, refiriéndose a nuestra condición natural, mortal, dice, aunque se vaya desgastando, hay algo que en la fe es posible. El interior, no obstante, dice, se va renovando de día en día. Siempre hay una opción, siempre hay una salida. Sí, con un cuerpo cansado, con un cuerpo desvelado, con un cuerpo maltratado, sufrido por las intemperies de la vida, más de las intemperies del sol, por los golpes y los sacrificios en la vida. ¿A cuánto nos preocupa de verdad este deterioro físico? Y que no cuento con las mismas fuerzas, y que no cuento con las mismas capacidades. Y luego pensar en que será una carga, y luego que a esta altura ya no puedo hacer. Bueno, eso si seguimos pensando de acuerdo al ritmo de nuestro cuerpo. Pero si aplicamos el consejo del apóstol Pablo, de Dios, a través del apóstol Pablo para la iglesia de los Corintios, les dice, no desmayemos. Es decir, que no nos cause desánimo, que no nos haga desmayar esto de que la condición mortal o de que la posición mortal se va deteriorando y que una vez tiene que ser enterrado y que una vez tendrá que enfrentarse con la muerte o tendrá que llegarse y enlazarse con ella. No desmayemos por esa verdad que tiene que suceder con nuestra vida. Porque si esta nos hace desmayar, entonces muchas más nos meterán miedo. Muchas más se aprovecharán y nos tomarán. En el mismo verso 16 dice, pensemos, sí, vamos desgastándonos, humanamente hablando, carnalmente hablando, mortalmente hablando. El cuerpo se va cansando, se va deteriorando, se va sacrificando y va dejando mucho deterioro físico. Pero el interior hemos de irlo renovando, y una forma de renovarlo, según el título de nuestro tema, es no desmayando. Animémonos con estas palabras. Este cuerpo ha de enfrentarse con las peores situaciones y con las peores condiciones. Pero el interior, al interior le sirve para pulirse, para rejuvenecerse, para tener una nueva vida, una nueva criatura en su interior. Muy bien, en el verso 17, esto también nos causa desmayo. Y por eso el apóstol Pablo a los Corintios, no desmayemos. Una razón más, en el verso 17 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, porque esta leve situación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente nos generan preocupación, angustia, depresión, ansiedad, tristeza, dolor, llanto, melancolía, inestabilidad, culpa, todas esas cosas que se agitan
cuando pensamos en el deterioro físico, ¿sabe? Sino también nos generan todo esto cuando pensamos en las tribulaciones, cuando pensamos en los momentos difíciles, en los golpes que se vienen para nuestra vida, en los golpes que se vienen para nuestra salud, en los golpes que se vienen para nuestra economía, en los golpes que se vienen para la nación, en los golpes que se vienen para la ciudad, las tribulaciones que se vienen para nuestros planes, para nuestros proyectos, para nuestras metas, también nos generan o nos hacen desmayar, también nos hacen entrar en esa fase difícil. Y por eso el apóstol Pablo a los Corintios dice: Corintios, no desmayemos. Yo también, en el nombre del Señor Jesús. Corintios, a todo aquel que ahora quiera colocarse en este gentilicio. Corintios, no desmayemos. No desmayemos cuando pensemos en que nuestro hombre exterior se va deteriorando. Pensemos en que hay otro que se va renovando. Corintios, no desmayemos cuando veamos tribulaciones. Pensemos en esto, note, porque esta leve tribulación momentánea. Hay dos cosas que hemos de pensar. El asunto es que solo nos fijamos en qué es tribulación, en qué es sufrimiento, que son huracanes, maremotos, terremotos, hambres, pestes, guerras. Eso nos llama mucho la atención, que son crisis, que son problemas de salud, que son pandemias, endemias. Pero todas ellas están entre dos frases que necesito rescatar ahora para que no desmayemos. ¿Cuáles son? Revise conmigo el verso 17 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice, no importa cuál es. Son leves, mire, están entre leves y momentáneas. Es decir, son tribulaciones, angustias, problemas, dificultades, fenómenos, independientemente de cuál sea su tipo o su escenario. Lo cierto es que son momentáneos y son leves. Dios no los va a dejar para siempre. Son momentáneos. Y no es cierto que nos va a matar a todos. Son leves. Que no entendamos el propósito de Dios, eso no significa que Dios esté equivocado. Somos nosotros los que no logramos comprenderlo. Nuestra parte no es cuestionar a Dios si es cruel o difícil esa situación, si es rigurosa o estricta. La parte que a nosotros nos corresponde son las palabras de ánimo, las palabras divinas de ánimo que vienen para nosotros, y es: no desmayemos. ¿Sabe? Porque mucho antes de que se viniese la situación, ya Dios había planificado cómo iba a estar, leve y momentáneo. Y con respecto a la primera, cierto que iba a haber deterioro externo, pero sí iba a haber otro renovándose. Así que no solamente se ha generado el problema, sino que también está en medio de todo esto la solución, o está la alternativa, o la opción, o lo que continúa, la consecuencia. ¿Sabe? No todo está malo. De un momento desagradable sacamos grandes lecciones, las mejores. Es como decir, de las puñaladas del hambre entendemos que en el mundo no siempre hay comida. De un momento en que nos enfermamos, entendemos que no somos eternos en salud. Con un cuerpo que se deteriora, que se envejece, entendemos que no estamos en el cuerpo perfecto. Y por lo tanto nos proponemos encontrar el perfecto en Jesucristo nuestro Salvador. Y por esta razón dice, no desmayemos. Sí van a haber tribulaciones, sí van a haber dificultades, sí van a haber sufrimientos, sí va a haber dolor. Pero cuando haya, ¿cómo le llama? Le llama leves y momentáneos. Lo que habría que aprender es a vivir esas tribulaciones leves y momentáneas. Todas las que hemos experimentado hasta ahora, entre más años tenga, seguro ha experimentado más. Dios le ha dado esa oportunidad. Y si hasta aquí Dios lo ha guardado, y si hasta aquí usted sigue siendo el propósito de Dios, revise entonces, y ya ha pasado por todas esas,
que usted le llama la vida más difícil y que usted y yo le llamamos lo más difícil que me ha tocado, y Dios hasta el día de hoy le sigue llamando, fue algo leve, fue algo momentáneo. Tribulación, angustia, dificultad, problema, pero en el concepto de Dios sigue siendo un problema o una dificultad leve y momentánea. Tanto que si no hubiese sido leve o momentánea, usted no la hubiese atravesado. Tuvo Dios que colocarle esa ley a esa tribulación, tuvo que colocarle esa regla, tuvo que diseñarla leve y momentánea. Entonces me dirá, ¿y qué de los que no la lograron pasar? Hasta en ese momento cumplieron el propósito de Dios. De eso se trata esta vida. A usted y yo, en realidad, lo que nos pone presente ante Dios o ausentes de Dios son los propósitos de Dios con respecto a usted. Habría que preguntarle, o habría que entrar en oración con Él y decirle: Señor, ya cumplí tu propósito, o ya cumpliste tu propósito en mi vida, o yo ya me ajusté a Él, o yo ya respondí al mismo. Es interesante que ahora mismo nos replanteemos. Verso 18. Esto también nos debe ayudar mucho. No desmayemos, Corintios, no desmayemos. ¿Cuándo? Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algo que nos causa desánimo, algo que nos hace desmayar, que nos hace dudar, que nos hace flaquear, que nos hace claudicar, que nos hace ser fluctuantes. Algo que desestabiliza nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra espiritualidad, nuestros deseos de seguir la vida. Además de los dos anteriores que hemos mencionado, además del que se encuentra en el verso 16 y en el verso 17, algo más que nos hace desmayar, y ahora los corintios hemos de despertar, espiritualmente hablando lo digo, cuando menciono los corintios. Dice, es cuando vemos que las cosas que vemos son temporales. Es cuando colocamos la mirada en aquello que así nos cuesta conseguirlo, pero que de igual lo conseguimos. No sé cuántos años hay invertido ahí. No sé cuánta juventud, cuánta vida, cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto sacrificio, cuánta abstinencia hay invertida en aquello, y al final se deteriora, se perjudica, se corrompe. Al final lo perdemos. Y cuando sucede eso, desmayamos. Y es aquí la expresión del apóstol Pablo a cada uno de aquellos que ahora entramos en esta categoría de corintios, es decir, de hermanos, de amados. Y decir, no desmayemos. No desmayemos cuando veamos que las cosas son temporales, que las cosas no se quedan para siempre con nosotros, porque ni nosotros mismos nos quedamos. Muchas veces o desaparecen ellas o desaparecemos nosotros, mortalmente hablando o físicamente hablando. Note, no podemos quedar los dos. Y esto nos debe ayudar a pensar, solo porque hay esta generalidad, esta universalidad, no vamos a desmayar. Ese es el ánimo. Esas son las palabras divinas para la iglesia en aquel entonces a través del apóstol Pablo. Son tres razones fundamentales por las que desmayamos, que nos hacen entrar en esa crisis o en esa situación. En el verso 1 del capítulo 5 de 2 de Corintios, revise conmigo, también hay algo más que nos hace mucho desmayar, que nos hace mucho flaquear, nos pone en duda, nos causa dolor, nos causa ansiedad, nos causa depresión. Pensar en estas tres que ya hemos anotado, más esta número 4 que sacaremos del verso 1 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No desmayemos por la corrupción o el deterioro o el desaparecimiento o el desvanecimiento de nuestra casa terrestre, de nuestro edificio terrestre. Y no se está refiriendo a la construcción de vivienda. No, sobreentiéndase que el contexto
y la profundidad del texto, del verso 1 del capítulo 5, se refiere a este cuerpo. En realidad se está refiriendo al cuerpo. ¿Sabe? Si lo demás es temporal, este cuerpo, que merece una parte muy especial en la creación, que va más allá de ser cualquier otra parte en la creación, nos causa también tristeza, problemas, angustias. Nos preocupa. ¿Qué va a ser de nuestro cuerpo? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Que un día tendré que enfrentarme con una gran realidad. Pero es aquí cuando vamos a alimentar y vamos a fortalecer para que nuestra fe no caiga en desánimo, no caiga en desmayo o no desmaye. Y es, si esta morada terrestre se deshiciere, si este tabernáculo se corrompe, es decir, cae a corrupción, es decir, cae a deterioro, cae a muerte, se volverá a ser polvo. Entonces dice, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Ni tan prohibido pensar que es aquí. Prohibido. Lo digo por lo que reza la última parte del verso 1. Eterna en los cielos. Si es nuevamente aquí, volverá a ser corruptible. Si es nuevamente aquí, volverá a deteriorarse, volverá a corromperse. En el verso 2, para que veamos, en vez de desmayar, démosle cabida a estos pensamientos. Lo que Dios nos tiene preparado. No le ha prometido a nadie dejarlo eternamente. Si no atraviesa la corrupción de su cuerpo, de esta manera la atravesará de otra. Pero le tocará le tocará vivir o aplicar esta regla en su vida, esta regla natural. Y dice el verso 2, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto sí está bien. Desmayar no, gemir sí. Gemimos, es decir, anhelamos, deseamos fervientemente. Corintios, no desmayemos, mejor gimamos, es decir, sí, desesperémonos, pero por ser revestidos de la habitación celestial. Enfoquémonos, pero por ser revestidos de nuestra habitación celestial. Porque mientras estemos en este cuerpo, estaremos como al desnudo. Estaremos desnudos. Luego, hablar de la habitación celestial es tener el verdadero vestido. Es estar vestidos. Verso 4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Revise ese Espíritu. Está con letra inicial mayúscula. No se refiere a nuestro espíritu, sino al Espíritu de Dios. Así que vivimos confiados siempre. No hay lugar para que entre el desánimo, para que la tribulación, la angustia, la persecución se apodere de nosotros y nos deje en una fase de desesperación, de ansiedad, de depresión, de estrés. Y al final que desmayemos y claudique nuestra fe y claudique todo. No, es momento, según el verso 6, de que vivamos confiados siempre. Nótese, no de vez en cuando o cuando las cosas estén bien. ¿Sabe? ¿Quién tiene problemas con Dios, con creer en Dios o con mantener su fe cuando las cosas están bien? ¿Quién tiene problemas para honrar y alabar a Dios y decir que su fe es grande y fuerte cuando las cosas están saliendo bien? Cuando no hay nada que esté tocando, puyando, hurgando el desmayo. A nadie se le hace difícil. Pero cuando las cosas están mal, cuando a nuestro alrededor se está derrumbando todo, cuando estamos siendo azotados, golpeados, y que se vienen las tormentas, los huracanes, los maremotos, los terremotos que sacuden nuestra vida. Y esto que no estamos mencionando los naturales. Pero cuando ellos también se vienen como parte en el proceso que hemos de atravesar,
Aquí es difícil. Bueno, pues es el momento, según el verso 6, de recordar que vivimos confiados en el Señor siempre. Así que los dos escenarios son parte para evaluar o medir nuestra fe. No solamente lo que está bien, lo que nos hace sentir bien o cómodos, también lo que nos incomoda, también lo que nos agarra por sorpresa, también esos cambios bruscos nos prueban nuestra fe. Y aquí queda mejor demostrada que en los momentos de tranquilidad o de comodidad. En el nombre de Jesús se los digo. Verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Es una bonita manera de poder demostrar que en realidad andamos por fe y no por vista. Cuando estamos dependiendo de nuestro Dios y que nuestra fe nos hace a sostenernos en esa confianza, de depender siempre de Él o de confiar siempre en Él. Es más, dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. ¿A qué se refiere? Sí, es como decir, la mejor forma de darnos a entender que estamos ante la presencia de nuestro Dios es más bien saliendo de este cuerpo mortal. Sí, a veces decimos y anhelamos estar con nuestro Dios, pero no queremos dejar este cuerpo mortal. No es posible que suceda lo primero si no sucede esto último que acabo de decir. En el verso 8, pero confiamos, en vez de desmayar, Corintios, en vez de desmayar, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De verdad? Así también lo decíamos nosotros. En aquel momento fue el apóstol Pablo para con los corintios, pero de él para nosotros también deseamos o seguimos amando la vida en este cuerpo, dependiendo de los enseres o de las cosas que hemos logrado hacer mientras hemos trabajado y luchado, mismas que Dios nos ha proveído, pero que de alguna manera hemos sacrificado. Pero dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Gloria a Dios si este es el deseo. Y alabado sea su nombre y felicidades a nosotros si en realidad no desmayamos. En todas estas situaciones no desmayamos. Y lo único que deseamos cada vez que experimentamos un filtro de esto es decirle, Señor, cuánto deseo ya estar presente ante usted, ausente del cuerpo y presente a ti. Verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Y una forma de serle agradable, según el verso 16, de acuerdo al título de nuestro tema, una forma de serle agradable: no desmayemos. Ausentes o presentes, nuestra misión es agradarle. El propósito es agradarle, no cuestionarlo, no empezar con la preguntadera. Habrá momento en el que responderá a todas nuestras incógnitas por la eternidad. ¿Sabe? Habrá tiempo suficiente. Por ahora no lo desperdiciemos en querer entender muchas cosas que no entendemos de nuestro Dios, que no entendemos del propósito, que no entendemos de los métodos. Este momento es para, mientras estamos en el cuerpo, busquemos el propósito que es serle agradable. Y cuando estemos ausentes de este cuerpo, el propósito es este también, y será por la eternidad. Verso 10. Solo hay un solo asunto pendiente, en el que usted y yo debemos pensar lo que estamos acumulando para ese momento. Y ese, según el verso 10, dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no es momento de desmayar, porque todavía no se celebra nuestra presencia ante el tribunal de Cristo. Todavía no se celebra el momento más significativo de entregar
los resultados de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de las persecuciones, en medio de las catástrofes, en medio de las crisis, de las pandemias, de las endemias, de los problemas de salud, de los problemas económicos. Nuestra fe nos ayuda a atravesar todo esto porque tenemos al final de los tiempos que comparecer ante el tribunal de Cristo para presentar todo cuanto hayamos hecho en el cuerpo. Solo hay dos cosas que presentar según el verso 10. Lo bueno y lo malo. Se celebrará en ese momento. Entonces mejor, para dar muy buenos resultados o muy buena comparecencia, mejor dediquémonos a practicar lo que dice el verso 9. Ausentes o presentes, serle agradable. Es decir, en este cuerpo o sin él, serle agradable. Pero mientras estemos en el cuerpo, es decir, presentes en el cuerpo pero ausentes al Señor, valgámonos, influyamos y tomemos o vivamos con la expresión del versículo 16. No desmayemos. Que no nos desmotiven, que no nos desanimen las situaciones o las intemperies que ahora estamos viviendo. Seguro que el mejor momento para decirlo es cuando nos está tocando. Pero si ahora en el nombre de Jesús le ayudo con estas palabras, tómelas de parte de Dios para su vida, a través de su palabra. El apóstol Pablo, cuando les expresó, seguro que muchos corintios pudieron haber pensado, muchos de nuestros hermanos pudieron haber pensado, ¿pero qué está diciendo? No es lo mismo para él que para con nosotros. Pero seguro que él mismo tuvo que tomar esta expresión para su vida, al igual que su servidor. ¿Sabe? Es momento, hermanos corintios. Es decir, es momento, hermanos hondureños, es momento, familia, es momento, matrimonio, es momento, ciudad de Dios. No desmayar. Si lo hacemos ahora, tendremos problemas para lo que resta. Recuerde que si desmayamos, solo nos atrasaremos. Solo bloquearemos el camino. Y no sabemos cuánto falta de aquí al tribunal a la comparecencia al tribunal de Cristo. Así que no es momento para desmayar. Es momento para fortalecernos. Es un momento para pensar. Sí, el cuerpo se deteriora, pero otro se va renovando, el interior. Se destruye o se deshace mi casa terrenal. Bueno, es momento de pensar que Dios me está ofreciendo una celestial y eterna. Se deteriora y se vienen situaciones de tribulación, angustia, problemas o dificultades. Sí, son leves y momentáneas, me lo dijo mi Dios. Así que es momento de vivir siéndole agradables. O sea que los momentos difíciles, las tormentas, los huracanes, las olas, los fuertes vientos y todas aquellas cosas a las que podemos darle nombre ahora, nos deben de servir para serle agradable. Nos debe servir para poder proclamar por todas las edades el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos ahora hemos reflexionado? ¿A cuánto nos ayuda esta enseñanza? ¿A cuánto nos hace replantearnos? ¿A cuánto nos lleva a interiorizar? ¿A cuánto nos hace deponer nuestra forma egoísta y humana o carnalmente dañina que hemos venido pensando? Comuníquese con nosotros, puede compartir su experiencia llamando a las líneas telefónicas de su canal, al igual comunicándose vía redes sociales, y comparte su experiencia mientras escuchamos esta preciosa alabanza. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron hechas. Y digno es el Señor de toda alabanza, todo lo creado a Él honrará. Y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad.
digno es el Señor de toda alabanza, todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad. Gloria, gloria por la eternidad. Gloria, gloria por la eternidad. Gloria, gloria por la eternidad. Agradecidos con nuestro Dios porque tenemos también, dice nuestros hermanos, bendiciones hermanos, Dios bendiga a su vida, amén, gloria a Dios. Saludos de nuestro hermano Pineda Ramírez, Omar Morales, Rosita González, José Adrián, también y la familia Mejía García, todos ellos en contacto con su programa. A la vez también dice, bendiciones hermanos, puede ayunarse de 8 de la noche a 3 de la mañana. Bien, responder así rápido. Bueno, ayuno, en realidad ayuno en el texto bíblico es abstinencia total de alimento, agua o alimento. Todo aquello que nutre el cuerpo, ¿verdad? Tiene que abstenerlo. Entonces, bíblicamente hablando, y de 8 de la noche a 3 de la mañana no le llamaríamos ayuno, porque igual hay abstinencia de alimento. No he encontrado ningún ejemplo bíblico en realidad con respecto a ello. Lo que tenemos es que los que entraron en ayuno, ¿verdad? Ayunaron, ¿verdad? Absteniéndose, es un plan espiritual, es una devoción espiritual, un acto espiritual donde se entrega un tiempo a Dios. Tanto es el tiempo de entrega que hay abstinencia total de alimentos. Entonces, pero si se celebra en la noche, no haría ningún sacrificio del cuerpo, sino simplemente sería un momento de devoción. Ahora, si queremos en realidad someterlo a ayuno, tendría que ser algo más programado. Le invito a que luego podamos comunicarnos para poder explicar mejor el tema. Lo hago porque leímos la pregunta, así que respondo, ¿verdad? De igual manera, de aquí le digo, no sería un ayuno, porque no habría abstinencia de nada. Bien, volviendo acá, dice, bendiciones hermanos, bonita palabra. También dice saludos a las familias, hasta los Llanitos, la entrada a Copán. De igual, saludos a nuestros hermanos en Nueva Arcadia, a nuestros hermanos aquí en la entrada a Copán, a nuestros hermanos en La Jigua, a nuestros hermanos en Florida, también en este sector de Los Tangos, las bodegas, ¿verdad? 6 de mayo, y hasta nuestros hermanos en Santa Bárbara, que tenemos una muy buena sintonía ya en este departamento. Así que hemos llegado a la parte final de nuestro programa, dice 2 veces compartido. Gracias por compartir la transmisión de la prédica de esta tarde. Y siempre recordándoles, Corintios, no desmayemos, no desmayemos. Estos momentos también deben servir para glorificar a nuestro Dios y para mostrar la honra y la gloria que podemos exaltar en medio de las dificultades. Dios primero, nos hemos de ver el día jueves y el día viernes en punto de las 4 de la próxima semana para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo a través de una preciosa enseñanza que aumente nuestra fe. En Jesús nuestro Salvador, Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestras familias. A Él honrará, y digno es el Señor